queridos niños, queridas familias, hermosas personas que se conectan, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Iglesia Vida Estudios Bíblicos para Niños. Mi nombre es Mónica Moore, como siempre les saludo con un gran cariño y es una alegría volver a compartir el día de hoy otro estudio que de verdad está muy interesante. Así que por favor no te muevas de tu lugar, quédate ahí. Y si es la primera vez que te estás conectando, mira, de verdad que vale la pena que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, dale un me gusta y también compártelo para que podamos seguir creciendo y llegar a muchos más. Así que de parte de todo Iglesia Vida, te mandamos un abrazo y estos estudios siempre oramos antes, yo siempre oro antes de compartirlos, así que no vamos a decir nada más y vamos a comenzar. Este estudio se llama El Rey Uzías. Si quieres saber quién era el rey Uzías, bueno, pues dice así la palabra de Dios. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años solamente, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. ¿Qué harías tú si siendo muy jovencito te hicieran rey o presidente de tu país? ¿Qué te gustaría cambiar de tu país? ¿Tomarías en cuenta a Dios para poner leyes nuevas? ¿Serías siempre humilde de corazón o a lo mejor te harías súper orgulloso y te olvidarías de Dios completamente? Bueno, esta es la historia del rey Uzías, un jovencito, así como muchos de ustedes que nos están viendo, que con solamente 16 años se convirtió en rey de Israel. Para los hebreos era costumbre y es bien sabido que el nombre de los bebés siempre tienen un significado y por lo general tiene mucho que ver con su personalidad. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre Uzías? Uzías, como nombre de niño y como nombre hebreo, significa el Señor es mi fuerza. Y sí, así fue. En su historia vemos cómo Dios por mucho tiempo de su vida fue la fuerza de Uzías, que servía a Dios con un corazón sincero, con humildad, con fidelidad, y lo hizo maravillosamente. Pero también vemos qué triste es lo que le sucedió cuando confió en su propia fuerza, porque se llenó de orgullo. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 26. Si tienen una Biblia, acompáñenme, si no, síganos con sus ojos. Uzías tenía 16 años de edad y el pueblo entero lo eligió como rey para sustituir a su padre Amasías. Y él fue quien después de la muerte de su padre reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Así que Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén por 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y todo lo que hacía Uzías era agradable delante de Dios. Él seguía el ejemplo de cuando su padre, el rey Amasías, hacía lo bueno. Él buscaba a Dios y sus consejos mientras vivió el profeta Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Y por hacer eso, el Señor le dio mucha prosperidad. Así que Uzías, él luchaba contra los filisteos porque ellos eran enemigos del pueblo de Dios. También derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod y hasta logró construir ciudades en el mismo territorio de Asdod entre los mismos filisteos. En todo esto, Dios estaba con él y lo ayudaba. También luchó contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas, porque todos estos pueblos, queridos niños y familias, no honraban a Dios, eran enemigos de Dios porque le daban la espalda a sus mandamientos. Entonces el pueblo de los amonitas pagaba impuestos a Uzías y se hizo tan famoso que hasta en Egipto escucharon hablar de él. Se había vuelto poderoso y muy, pero muy respetado. Uzías también construyó y fortificó torres dentro de Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro.
y mandó a construir torres en el desierto y cavar muchos pozos de agua, porque saben, ellos tenían mucho ganado y ellos tenían que tomar agua, y él mandó a hacer todo eso para poder prosperar. Y también puso labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, porque Uzías amaba la agricultura. Uzías contaba con el mejor ejército. Salían a la guerra por escuadrones. Todos eran guerreros muy valientes y bien dirigidos, y bajo el mando de ellos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados. ¿Sabes cuánto es eso? Es muchísimo, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército, Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas también. Y Uzías, con ayuda de ingenieros muy inteligentes y capaces, ¿qué creen? Construyó en Jerusalén unas máquinas especiales de alta tecnología de aquellos tiempos y las puso en las torres y las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras enormes. Era un líder muy hábil que llevó al progreso a su país. Eso sucedió solamente porque él confiaba en Dios y respetaba los mandamientos del Señor. Con su ayuda, la ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó muy lejos. ¿Pero qué creen que pasó? Cuando se afirmó en el poder, él se volvió orgulloso. No supo guardar su corazón delante de Dios. Ay, se le subió a la cabeza todo lo que había logrado. Y saben que obviamente que todo eso fue por la fuerza de Dios en él, pero a él se le olvidó todo eso. Olvidó que esa fuerza de Dios en su vida era la que le había dado todo lo que tenía y no su propia fuerza. Entonces vino su ruina. Uzías, después de tan bien que él había vivido y había logrado agradar al Señor, le falló a Dios, porque un día entró en el templo, el lugar santo de Dios, a donde solamente podían entrar los que eran llamados al sacerdocio, y para quemar incienso en el altar, él entró ahí cuando no tenía que hacerlo. Y cuando vieron esos sacerdotes judíos lo que él quería hacer, entonces entró detrás de él el sacerdote Azarías, que era el principal de todos, y acompañado de otros 80 valientes sacerdotes que servían a Dios, y ellos se enfrentaron al rey y le dijeron: «Rey Uzías, a usted no le corresponde ofrecer incienso al Señor, su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacer eso. Por favor, le pedimos que salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad grande al Señor, y Dios no lo va a honrar por eso». Pues Uzías ya tenía un incensario en su mano, estaba listo para hacerlo, y se puso furioso, pero furioso, cuando le dijeron esto. Se enojó mucho con ellos. Entonces resulta que en ese momento, ahí mismo en el templo y delante de todos los sacerdotes, de pronto le salió lepra en toda la frente, y la lepra era una enfermedad terrible. Todos se hicieron para atrás. Me imagino que quedaron impactados, y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos vieron lo que él tenía en su frente, lo sacaron de allí. Pero es más, él mismo, cuando se dio cuenta y sintió lo que le había sucedido, por su propio pie se fue corriendo de ese lugar, porque en ese momento Uzías reconoció que el mismo Dios lo había castigado. Desde ese momento, queridas familias, el rey Uzías vivió como leproso, y así murió también como leproso, aislado, viviendo en una casa solo, y nunca más pudo volver a entrar en el templo de Dios porque se lo prohibieron. Jotam, su hijo, se hizo cargo del reino y gobernó la nación.
Y el resto de la historia de Uzías, desde el principio hasta el fin, lo tenemos escrito nada más ni nada menos que por el mismo profeta Isaías en la palabra de Dios. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, pero teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Bueno, aunque tú seas un jovencito, para empezar, también puedes ser un instrumento muy grande para la gloria de Dios y tú puedes llegar a ser alguien muy importante para honrar su nombre, para ser de bendición a muchos. No necesariamente un presidente o un rey, pero sí puedes llegar a ser alguien que influya mucho en las personas para traer la gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Te digo algo, Dios tiene planes contigo, sí, contigo que me estás escuchando. Y aunque no seas niño y seas ya grande, lo sigue teniendo el Señor. Siempre y cuando solamente confíes en Él y dejes que Dios sea tu fuerza. En la clase pasada, espero que la puedan buscar aquí en el canal, vimos que Pablo le dijo a Timoteo que nadie te subestime o te menosprecie por ser joven. Vive siendo un ejemplo de fe para los creyentes con tu forma de ser, hablar y actuar, siempre con amor y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Y no se quedó todo ahí. Más adelante Pablo le dijo también, aléjate de las tentaciones juveniles y sigue la pureza, sigue la paz, el amor, junto con los que invocan y buscan a Dios con un corazón limpio. Eso está en 2 de Timoteo 2:22. Entonces Uzías hizo exactamente eso al principio y por eso por un buen tiempo Dios lo bendijo muchísimo y era el mejor rey que habían tenido en mucho tiempo. Él era fiel a Dios y Dios estaba con él mientras él buscaba sus consejos, mientras él buscaba hacer su voluntad a través del profeta Zacarías. Pero luego todo cambió. Tú también, tú te puedes acercar a Dios, a personas sabias de Dios. Busca ayuda, busca consejo, que te puedan orientar, que te puedan aconsejar para guiarte hacia las metas que Dios ha plantado en tu corazón. Porque sabes, todo eso que tú sueñas hacer, todo eso que tú quieres hacer, por algo Dios te lo ha puesto en tu vida, pero tú tienes que buscar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Y ellos te pueden ayudar para decirte cómo puedes llegar a alcanzar esas metas por el buen camino, no a la mala, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar a alguien así? Bueno, no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Primero pídele a Dios que Él te muestre en qué persona tú puedes confiar. ¿Quién puede ser esa persona? A lo mejor puede ser tu pastor, o puede ser tu maestra de escuela dominical, o esa tía que tú sabes que está cerca de Dios y siempre te puede aconsejar. A lo mejor pueden ser tus abuelitos. Y por supuesto, y esto nunca te debes olvidar, que en primer lugar están tus padres, si ellos sobre todo son buenos hijos de Dios. Uzías lo hizo así con el profeta Zacarías. Él era su consejero, él era quien lo guiaba, pero cuando murió Zacarías, Uzías se olvidó de los consejos sabios y su error fue que confiaba más en Zacarías que en el mismo Dios a lo mejor, y olvidó que Dios era su fuerza, no era Zacarías su fuerza, era Dios, y él no se había hecho a sí mismo, sino que Dios lo hizo ese éxito que tenía, y él cometió un grave error. La Biblia dice que así como las moscas muertas, fúchila, dan mal olor al mejor perfume cuando están muertas allá adentro, así es hacer una pequeña o grande locura al que se considera honorable. Y tenemos otro estudio también sobre este versículo que te recomiendo que lo busques en el canal, se llama La mosca en el perfume. Muy buen estudio también. Pero bueno, Uzías era sabio y respetable y tenía todo para morir de la mejor manera y ser honrado siempre. Pero una simple locura arruinó su vida.
Él quiso hacer algo que no era su llamado. No escuchó las advertencias ni los consejos de las personas que Dios había puesto para que él escuchara. Le decían, no, Uzías, no lo hagas. Y todo por su orgullo, porque no soportó que le dijeran, estás mal. Él no escuchó y vino el castigo. Y luego fue demasiado tarde para arreglar las cosas. ¿Alguna vez has sido tú así? Pregúntate hoy. ¿Te enojas usualmente cuando te dicen que estás mal en algo? ¿Te enojas cuando te quieren impedir hacer cosas que no son correctas? Proverbios 16:18 dice, después del orgullo viene la caída y después de la soberbia viene el fracaso. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo puedes aplicar esto a tu vida? Nunca seas así, para empezar. Si tus padres o tus amigos te hablan y te advierten sobre el peligro de algo o un error que tú estás haciendo, ten humildad y escúchalos, no seas orgulloso. No cometas el mismo error de Uzías en sus últimos años de vida, pero sí imita a Uzías en sus primeros años. Quédate con eso el día de hoy. Cuando él empezó a reinar, siendo casi un niño todavía, como muchos de ustedes que nos están viendo, él consultaba la voluntad de Dios y todo lo hacía bien. Él debería de haberse quedado con eso, con esa forma de ser. Pudo haber llegado a viejo siendo un rey muy honrado y muy respetado y admirado por todos. Lo tenía todo. No debería de haber endurecido su corazón. No debería de haber cambiado lo bueno por lo malo. ¿Verdad que no? Así que esto es lo que hoy aprendemos. Si tú estás caminando con Dios, si tienes padres que te guían en las cosas de Dios, nunca dejes de serle fiel a Dios. Y si no estás siendo un buen cristiano y estás yendo por un camino equivocado o todavía no conoces a Cristo tal vez, aprovecha este momento, el estudio de hoy. Dios te está llamando. Arrepiéntete y dale al Señor tu corazón, porque nunca es tarde para hacerlo. Siempre hay esperanza cuando dejamos de lado nuestro orgullo y somos humildes delante de Dios. El orgullo es como una lepra. Nadie te quiere cerca, pero además también es contagioso, ¿sabes? Vivimos en un tiempo donde la palabra orgullo es muy popular y hasta se hacen desfiles en honor al orgullo. Y mucha gente que no conoce a Cristo lo aplaude. Se están acostumbrando a que esto es algo bueno. Pero el orgullo en realidad, queridos niños, es algo que nos separa completamente de Dios, de su presencia para siempre. Y dice la palabra de Dios que los soberbios no estarán con Dios. ¿Y sabes a dónde dirige eso? Eso va hacia la perdición, hacia una vida lejos de Dios y la muerte eterna en el lago de fuego. Y aunque Dios nos ama tanto que dio su vida por nosotros para que no tengamos que vivir lejos de Él ni separados de Él, si Dios nos ama tanto pero aborrece los corazones orgullosos, Dios no soporta, eso es lo único que nos separa, el pecado y el orgullo, que es pecado también, nos separa para siempre de Dios, y a los que desprecian su misericordia no van a estar con Dios. Entonces vivimos tiempos peligrosos. Nunca creas que sabes más que Dios. Uzías creyó que él podía cambiar las leyes de Dios, pero nadie puede hacer eso sin que haya consecuencias. Ojo con eso. No intentes ser ni hacer lo que a ti no te corresponde, porque solamente Dios, ¿sabes qué? Solo Dios decide quién es quién. El rey Uzías no era un sacerdote, él era un rey. No le correspondía querer actuar como sacerdote judío, pero se volvió orgulloso y dijo, yo lo voy a hacer. Y quiso quemar incienso para Dios por sí mismo a su manera. Él
pretendiendo hacer algo que no le correspondía, y aunque muchos le rogaban, vete de aquí, no sigas con eso, no lo hagas. Él no escuchó, fue arrogante, fue soberbio. Así que aléjate tú también del orgullo, no le des cabida en tu corazón nunca, porque así como lepra, el orgullo puede infectar tremendamente tu vida. Aunque tal vez no te dé lepra físicamente, te va a dar una lepra espiritual que va a ser terrible y va a arruinar, va a ser tu ruina y tu perdición. Y puede arruinar en un segundo todo lo que Dios quiere o ya está haciendo con tu vida. Humíllense entonces bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido momento. Primera de Pedro 5:6. Vamos a orar que Dios cuide nuestro corazón y que nunca nos pase lo mismo que le pasó al rey Uzías. Querido Dios, gracias mi Dios por este mensaje hermoso, por tu palabra que tú nos hablaste hoy al corazón. Te ruego, Señor, con toda mi alma por cada uno de los niños, de los pequeñitos y de los jóvenes, Señor, y de los padres y abuelitos y todos los amigos que nos están viendo a través de este video. Te ruego, mi Dios, que tú siempre, Señor, nos ayudes para escuchar tu voz, para obedecerte y que tú nos guardes del pecado del orgullo, Señor, que podamos ser fieles a ti, así como en un tiempo lo fue el rey Uzías, y que nunca podamos caer en el mismo error de él. En el nombre precioso de Jesús yo te lo pido, y si hay alguien que no te conoce, dile así a Dios si tú no le conoces. Querido Dios, ven a mi corazón, limpia mi vida, Señor. Creo que Jesús dio su vida por mí y quiero que tú me salves y me hagas un hijo tuyo a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Quiero que sepan que los amo con todo mi corazón. Y si tú recibiste a Jesús o Dios tocó tu corazón con este estudio, pon tus comentarios, comparte el video y por favor dale un like y síguenos visitando en nuestro canal. Amén. Bye. ¡Mua! Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Patricia y hoy vamos a hacer una manualidad que se titula El Rey Uzías. Vemos en esta historia que al principio de su reinado, Uzías fue obediente a Dios, así que Dios le dio prosperidad, Dios estaba con él y lo cuidaba. Pero cuando él se vio con tanto poder, se volvió arrogante, se rebeló contra Dios y le llegó la desgracia. Se atrevió a entrar al templo que solo era permitido para los sacerdotes quemar incienso, así que Dios lo castigó con lepra. Vamos a ver los materiales que necesitaremos: hojas de colores, pegamento, tijeras, un lápiz, un palito de madera, un marcador, colores. También vamos a utilizar el versículo del mes y algunos accesorios para decorar la corona. Vamos a empezar con las hojas blancas. Vamos a hacer 2 círculos. Yo voy a utilizar esto, pero ustedes pueden usar algún objeto que tengan redondo. También vamos a hacer la corona en la hoja amarilla. Yo ya la dibujé, vamos a necesitar 2. Lo doblamos y la vamos a recortar. Aquí ya las tenemos. Ahora vamos a empezar a pegar los círculos sobre el palito. Lo pegamos muy bien y por el otro lado vamos a poner el otro círculo porque va a tener doble cara la manualidad. Lo pegamos muy bien. Enseguida vamos a poner las coronas, pero antes vamos a colorear la carita de color piel. Aquí lo tenemos, no se nota muy bien, pero sí está coloreado. Ahora vamos a dibujarle la boca. Vamos a hacerle una boca feliz y una triste o enojado, porque es como se convirtió Uzías en arrogante. Entonces vamos a hacerle un lado bueno y uno malo. También vamos a pegarle
unos ojitos. Si no tienen de estos, los pueden dibujar. También pueden ponerle foamy si ven que el pegamento no está sujetando bien los ojitos. Vamos ahora a poner las coronas. Ponemos el pegamento para pegarlas. Damos vuelta y ponemos la otra. La pegamos muy bien. Esta manualidad está muy sencilla y está muy bonita porque ahí podemos explicar cómo Uzías fue obediente al principio, pero después desobedeció a Dios. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar los granitos de la lepra que le dio a Uzías por desobedecer a Dios. Se enfermó por querer quemar incienso que no estaba permitido para nadie más que los sacerdotes. Ahora vamos a poner el versículo del mes que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. También vamos a poner el título de la manualidad en la corona, que es el rey Uzías. Lo vamos a poner por los dos lados y también vamos a poner algunas decoraciones. También ustedes le pueden dibujar ahí, hacer dibujitos lo que a ustedes más les guste. Por los dos lados lo podemos hacer. Para que se vea muy decoradito, muy bonito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo